Bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores, esta noche analizaremos el segundo episodio de La Ley de la Naturaleza y haremos predicciones sobre lo que podría suceder en el tercero. Hablaremos especialmente de cómo el choque de polos opuestos entre Yaman y Doa se transformará en una historia de amor. El segundo episodio terminó de forma tan emocionante que esperamos con ansias el tercero. En el último episodio, Yaman rescató a Doa y la llevó a tierra firme. Sin embargo, Mert presentó este rescate como un logro propio. El encuentro entre Ulusi Bey y Yaman fue tenso. En la granja temen que Ulusi les retire su apoyo. Tras el accidente, Ulusi quería enviar a Doa a Francia pronto. Pero todos se sorprendieron cuando Doa rompió el billete y decidió quedarse en la granja. Ahora, hablemos de Yaman y Doa. La tensión entre estos dos personajes se hizo aún más evidente en el segundo episodio. Doa decidió dejar atrás su vida glamurosa y vivir en la granja de Urla. Este es el primer paso en su lucha por la independencia. A Yaman le costó aceptar esta decisión, ya que siempre había visto a Doa como una invitada temporal. Su estancia trastocó sus planes. Yaman comenzó a comportarse de forma más estricta y distante con Doa. Pero esta distancia solo acentuó la atracción entre ellos. Las palabras de Yaman: "He aquí, no eres una niña mimada, eres una empleada", son la barrera psicológica que ha construido contra Doa. Yaman es un hombre obstinado que respeta las normas de la granja y vive en armonía con la naturaleza. Le preocupa que Doa altere este orden. Pero, al mismo tiempo, comienza a descubrir el carácter de Doa Pan. El hecho de que la desafíe con tareas difíciles es, en realidad, un intento de lidiar con sus propios sentimientos. En el tercer episodio, veremos las consecuencias de la decisión de Doa a Pantapanease en Sikara de Noa. La reacción del señor Ulusi ante esta decisión es motivo de curiosidad. La negativa de su hija a ir a Francia enfurecerá a Ulusi y podría llevarlo a tomar nuevas medidas contra la granja. Los empleados también están inquietos por esta incertidumbre. Comienzan a notarse los primeros indicios de que la relación entre Doa y Yaman se está suavizando. La terquedad da paso a la curiosidad y la ira a una extraña atracción. Yaman lucha contra la determinación de Doa y siente que sus defensas se derrumban. La mentira de Mer también empieza a salir a la luz. La mentira que contó sobre haber salvado a Doa afectará la relación entre Yaman y Doa cuando se revele. Mert intenta desacreditar a Yaman para convertirse en un héroe. Cuando esta mentira se descubra, la confianza de Doa en Yaman podría tambalearse. En resumen, la decisión de Doa de ir a Urla en el tercer episodio complicará la vida de Yaman. Esta decisión afectará a todos en la granja, y el conflictivo comienzo entre Yaman y Doa evolucionará con el tiempo hacia un amor apasionado. Observar el conflicto interno entre estos dos personajes tan diferentes promete momentos entretenidos. El conflicto entre las estrictas reglas de Yaman y el espíritu libre de Doa nos brindará escenas inolvidables. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos. Hasta pronto. Cuídate. Adiós.